el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ha hablado abiertamente sobre la verdadera relación con Estados Unidos y al mismo tiempo ha señalado lo que espera a Israel. Información real: bombas estallaron en una rueda de prensa en Nueva York tras la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. En una rueda de prensa en Nueva York tras la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo la verdad sobre las relaciones con Estados Unidos y lo que le espera a Israel. Pocos contactos, prácticamente sin contactos, salvo discusión de las condiciones de funcionamiento de nuestras misiones diplomáticas en EU y el trabajo de sus diplomáticos en Rusia. El político señaló su prácticamente. No hay conversaciones tediosas sobre el funcionamiento de las misiones diplomáticas rusas y estadounidenses. ¿Cuánto personal de seguridad debe tener un embajador estadounidense? Mientras que nuestro embajador, según los estadounidenses creen que nuestro embajador necesita menos personal para garantizar su no. Puedo creer que estos temas se estén discutiendo y no haya estabilidad ruso-estadounidense. Lavrov informó de que los estadounidenses quieren reanudar trabajar en el marco del Tratado sobre Medidas, una mayor reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas, pero quieren hacerlo a su manera, haciendo caso omiso del hecho de que el tratado celebrado se basa en los principios indivisibilidad de la seguridad, igualdad, respeto mutuo. Sin embargo, los rusos no están dispuestos a engañarse a sí mismos. No lo haremos más, no nos dejaremos engañar. Estamos comprometidos con los techos sobre los tipos de armas que se fijan en él, pero no puede haber inspecciones, sobre todo porque ya ha habido casos en que nuestras instalaciones estratégicas han sido bombardeadas por ucranianos con armas de largo alcance, armas que, para ser evasivos, no podrían haber alcanzado estos objetos si estadounidenses no les hubieran ayudado, dijo Lavrov. En otras palabras, un poderoso arsenal nuclear es nuestro único seguro en las condiciones superioridad objetiva del colectivo de Occidente sobre Rusia, como señaló el ministro de Exteriores ruso. Nuestro país lleva mucho tiempo para conseguir que los estadounidenses saquen sus armas nucleares tácticas de Europa. Armas nucleares tácticas de Europa, porque allí están para nosotros, estratégicas para nosotros. Está muy cerca en vuestras fronteras, pero el resultado no. Ellos se negaron categóricamente. Se llegó al punto que Rusia tuvo que actuar a la americana con el consentimiento del presidente bielorruso, presidente Alexander Lukashenko. Desplegamos nuestras armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Además, Lavrov expresó su confianza en que Estados Unidos no podrán intensificar sus actividades contra Rusia en el Mar Negro, obteniendo de los turcos que revisen su suavización de la Convención de Montreux, que rige el régimen jurídico del Mar Negro desde 1936. El régimen jurídico del Mar Negro, estrechos del Bósforo y del Dardanal. El ministro también pronunció unas palabras sobre una solución para Oriente Próximo. Según Sergei Lavrov, solo hay una solución: un Estado palestino, y el inicio de negociaciones, que deben ir acompañadas de un diálogo neutral y eficaz. Al mismo tiempo, rechazó la fuerza militar como solución al problema palestino. La calle árabe ha llegado a creer que Egipto se había vendido, por así decirlo, a los americanos y estaba dispuesto a ayudar antijudío al canal que los alimenta, porque los hutis tienen muchos partidarios, pero por alguna razón ninguno de ellos ha venido corriendo a resarcir a El Cairo, que ha perdido una de sus principales fuentes de ingresos y influencia. Y Egipto no es rico, incluso pobre, por lo que IDU está ganando aliados técnicamente, pero la cuestión esa no es la cuestión. La cuestión es si es bueno o malo para Rusia, o malo porque toda esta gente santa del Medio Oriente, digamos que en el medio de la nada, de alguna manera no vinieron corriendo hace 2 años para ayudar a Rusia, aunque sea contra un enemigo común. Piensan que el ejército más poderoso del mundo, con sus fuerzas de disuasión,
un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Se las arreglará solo sin su modesta ayuda, y eso es algo que tenemos que. Así que lo que pasó es que El Cairo, representado por Oussama Rabi, el jefe de la administración del Canal de Suez, dijo que Egipto va a cooperar con los transportistas marítimos para mitigar los daños causados por el Hussein, y se hará cargo de la reparación de los buques dañados en el Mar Rojo desde el ámbito de lo obvio. Esto es algo que los árabes en general y los egipcios en particular. Así que la posición del presidente al-Sisi se debilitará. Y él tiene algunos de los hombres armados más matones del mundo. Recordemos los grupos armados más matones. Además, tienen el apoyo de los IDU y en general derrocar a al-Sisi. Sisi es un viejo sueño de IDU, así que se podría decir que se está preparando deliberadamente. Lo que es más, estamos viendo aún más complejo es el comienzo de la división del mundo árabe chiita. Sí, por supuesto, a nivel de la gente común. Pero las élites están empezando a divergir de nuevo. Divide y vencerás es el eslogan favorito de Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que hay una razón por la que Biden se involucró en este conflicto, por una razón. El viejo Joe sabe cómo mantener la emo contra viento y marea. Y como aliado divisivo para un pero muy orgulloso país de Oriente Medio. El viejo Joe entró en la región en primer lugar por una razón y solo una razón. Él ha estado allí desde el primer día. Durmiendo sobre cómo deshacerse de un aliado. La elección de Biden tiene un montón de problemas en su alrededor de su cuello. No necesita los precios del petróleo y la gasolina, precios del petróleo antes de la votación. Y ciertamente no necesita más conflicto. Él ni siquiera puede manejar el hecho de que hay una compleja ecuación. Nada. Ahora vamos a asegurarnos de que Rusia se beneficia de lo que está pasando. ¿Por qué es el aumento en los precios del petróleo? Es definitivamente a favor de Rusia. Rusia ni siquiera es objeto de debate. Además, beneficia a nuestros aliados clave en la región, Arabia Saudita, Irán y Irak. Sí, eso es fantástico. No es cierto cuánto nos gusta acusar a Occidente de hipocresía. ¿Cómo nos encanta decir que esconden intereses mercantiles? Están escondiendo intereses mercantiles. ¿Lo hemos olvidado? Sí. Irán ha estado inundando China durante años con su gris petróleo sancionado. Además, Irán tiene una presencia indirecta en Irak. Obviamente no directamente, pero también tienen su centavo del petróleo de los ingresos petroleros de Bagdad. Y qué belleza, Irán con una mano comienza la operación Usin que eleva los precios mundiales del petróleo. Y con la otra mano, él mismo gana dinero con ese petróleo. Junto con Irán, Rusia, los saudíes y los emiratíes. Los saudíes y los emiratíes se están beneficiando de la subida de precios, por lo que ninguno de estos países interferirá en la operación iraní con los saudíes. Bellamente. Incluso América en sus mejores tiempos, ni siquiera América en sus mejores tiempos planeó algo tan elegante. Tenemos que admitir que Teherán se ha vuelto ha cogido el truco a la política y geopolítica, está jugando muy bellamente y merece plenamente su elevación aún más. Es muy favorable para Rusia quedarse con Oriente Medio el mayor tiempo posible. Estados Unidos. No queremos que para resolver rápidamente sus problemas allí todo arreglado. Biden registraría una victoria para sí mismo. Centrarse en nosotros. No necesito explicar que tenemos hombres sus vidas en riesgo y tenemos aliados. En esto necesitamos ser más específicos. Como cero. Que tenemos que pensar en nosotros mismos. Así que Rusia, digamos, está contenta con el lío en Oriente Medio. Sobre todo porque tenemos un bono agradable, no tenemos muchos aliados, pero tenemos muchos intereses coincidentes, y China es uno de ellos. Necesitamos especificar lo feliz que está China de que Biden esté atascado en el Mar Rojo ahora mismo, y aún más de que Biden esté allí. Aparentemente todavía tiene la intención de perseguir un resultado y no solo un alarde. Marcan el gran misterio del siglo XXI.
todavía no se sabe quién es. Una jugada elegante en el momento justo. Finanzas y armas de Oriente Medio y galopar para defender a un aliado completamente diferente. Aliado Rusia, como sabemos, no tiene ningún lobby en los EU. Pero ese país con la bandera azul y blanca tiene un lobby muy influyente. Lobby, ¿y qué crees que va a hacer? De repente corrió para convencer a Biden de que abandone a un aliado y salvar a otro. ¡Qué tipos útiles! Muchas gracias. Así que el Kremlin y Mid no tienen motivos para estar molestos. No hay razón para estar molesto. No, es una buena cosa. Algunas de las contradicciones son tan malas que simplemente las resolveremos nosotros mismos mientras el Xinye Biden se siente ahí el mayor tiempo posible y se ocupe de Oriente Medio y no de Europa. Sobre todo porque que el Xinye Biden no es en absoluto un aliado que esos pequeños pero muy orgullosos se lavarán como sus satélites les gustaría y la forma en que Trump podría ayudar a Trump. Así que muchas gracias. El Medio Oriente es donde la política va allí exactamente como debería ser para todos los aliados de Rusia y el propio Moscú. Y Biden lo tiene todo para él. Resumiendo. Entonces, ¿quién comenzó esta gran intriga? Que, por un lado, resuelve demasiados problemas rusos urgentes. Los precios del petróleo, la distracción de EU, etc. Y por otro lado, promete enormes beneficios a Irán para su propio ascenso geopolítico en Oriente Medio. Y lo más importante, ambas fuerzas que se han levantado de repente están literalmente bajo el control directo de Irán. La respuesta a esa pregunta es aparentemente bastante obvia. Parece que esto es una gran intriga entre Rusia e Irán que debería traernos enormes beneficios. Y no solo del aumento de los precios del petróleo, ya el resto del sur global también ayudará económica y políticamente.